En el último podcast grabado en el contexto de nuestro análisis modesto por lo demás acerca de la neortodoxia, vimos aquel quien fue el referente intelectual más inmediato, Søren Kierkegaard, con las crisis y sus aspectos biográficos que sin lugar a dudas nos revelan a un hombre atormentado que solo encontró paz en el Evangelio. Hoy día nos compete hablar de Karl Barth. Ya hemos dicho, pero no está de más volver a insistir, que estamos haciendo un análisis sumario, casi un alcance intelectual respecto de la magna obra de estos hombres. Karl Barth, sin lugar a dudas, fue un personaje importante en el desarrollo histórico de la teología neortodoxa. Karl Barth nació el 10 de mayo de 1886 en Basilea, Suiza. Fue hijo de un ministro reformado suizo. Cuando apenas tenía 18 años, comenzó a estudiar teología en Alemania y más adelante estudió en Berna, Berlín, Tubinga y Marburgo. Todo esto bajo reconocidos teólogos liberales como Adolf von Harnack, Wilhelm Hermann. A pesar de la oposición de su padre, Barth se sentía profundamente atraído por las enseñanzas de Harnack y se interesó particularmente en la teología de la experiencia de Schleiermacher. Karl Barth comenzó su ministerio pastoral en Suiza en el año 1909 y sirvió en la iglesia reformada de Safenwil de 1911 a 1921. En ese periodo sucedieron varias cosas importantes y notorias. Primero, Barth descubre que su formación liberal lo había entrenado para predicar de acuerdo a los presupuestos de la razón y también de la experiencia. Pero esas cosas, para él, ya no significaban la palabra autoritativa de Dios. Hay que mencionar que la Primera Guerra Mundial complicó aún más este problema de Barth de encontrarse frente a su audiencia sin tener que compartir, dado que, habiendo sido formado por teólogos profundamente liberales, ¿cómo podía consolar esos corazones heridos, utilizando la razón como elemento basal o fundamental? Sin lugar a dudas que el liberalismo mostró ser superficial y a través de él comprendió Barth que no era capaz de ministrar a personas en tiempos de profunda adversidad. Todas estas situaciones llevaron a Karl Barth a estudiar nuevamente la Biblia y también a estudiar a los reformadores, razón por la cual muchos biógrafos de este pensador mencionan que se lanzó de cabezas a estudiar la institución de Calvino. Comenzó a estudiar Romanos y en 1919 publicó su célebre comentario. Créanme, fue una bomba. Barth retoma este Dios olvidado de los liberales y lo pone al centro, ya no al hombre, como lo habían hecho sus antecesores o sus maestros. Ya el hombre no era el centro en el análisis, sino más bien era Dios mismo. Barth entiende que había que despojar al hombre de su autojusticia y de su confianza en sí mismo. La destrucción y la masacre de la Primera Guerra Mundial había demostrado esto, que la esperanza ilustrada del hombre moderno, que iba a llevar a la humanidad en un curso de progresión, desarrollo y bienestar. Había que ver las trincheras en la Primera Guerra Mundial
el gas que era lanzado, que causaba horribles muertes, para darse cuenta que esta esperanza, la que habían cifrado los hombres en el siglo XVIII y XIX, no era más que una utopía. Barth comenzó entonces a estudiar de lleno la escritura. Para él ahora era importante la gracia de Dios en Cristo. Barth buscaba que su teología ahora estuviera centrada en Dios, no en el hombre. Los liberales rechazaron rápidamente el comentario innovador, pero Barth fue aclamado por muchos, incluso por quien también vamos a analizar en su momento, a Emil Brunner. En 1921 invitaron a Barth a ser profesor de teología en la Universidad Reformada de Gotinga. Allí no solo enseñó sobre la tradición reformada, sino que hizo exposiciones de los libros bíblicos. Se cuenta que entre los años 1925 a 1930 enseñó en Münster, donde comenzó a escribir su memorable obra dogmática eclesial. Escuche, en nada menos que en 12 volúmenes. Enseñó en Bonn de 1930 a 1935, pero cuando se negó a prestar juramento al infame nazismo encabezado por el Führer del Reich, Adolf Hitler, fue obligado a dejar Alemania y claro, regresó a Basilea y asumió la dirección de la cátedra de teología en aquella universidad donde enseñó hasta jubilarse en 1962. ¿Cuáles eran las afirmaciones doctrinales de Karl Barth, ahora que había renegado del liberalismo? Partamos con un breve análisis de su planteamiento bibliológico. Aunque Barth regresó al estudio de la Biblia, tenía problemas para igualarla con la palabra de Dios. Barth rechazó la infalibilidad de la palabra escrita, y llamó a este concepto, fíjense ustedes, el papa de papel. Para él la Biblia no era la palabra objetiva de Dios, sino un testimonio de la palabra. Por eso que cuando me toca enseñar siempre pregunto, capciosamente, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Una pregunta tramposa, no cabe duda. Decía Barth, los autores bíblicos tan solo relataron sus experiencias relativas a la revelación divina. Cuando una persona lee sus relatos, ella también puede experimentar la revelación de Dios. En ese momento, las escrituras se transforman en la palabra de Dios para esa persona. Karl Barth categorizó en 3 ámbitos la palabra de Dios. Primero, habló de la palabra revelada. Es Dios revelándose a través de los apóstoles y profetas. Número 2, Barth hablaba de la palabra escrita. Es el depósito de la revelación al hombre. La Biblia no puede igualarse a la palabra de Dios porque el hombre la escribió. Número 3, la palabra predicada. Para Barth es la proclamación de la palabra, y cuando la gracia de Dios se abre paso en el individuo, la Biblia llega a ser la palabra de Dios. ¿Puede usted apreciar conmigo el profundo subjetivismo que hay en el planteamiento de Barth, al igual que planteaba Søren Kierkegaard en su Salto de la Fe? Barth se tomaba en serio la Biblia, hay que decirlo. Escribió su voluminosa dogmática usando la Biblia como fundamento, no la filosofía liberal. Sin embargo, no creía o se resistía a creer que la verdad de Dios pudiese expresarse en proposiciones doctrinales. Señalaba que Dios había revelado en Cristo. Fíjese usted que Barth rechazó la validez de la revelación general en la naturaleza, declarando que ella es incapaz de revelar a Dios para el hombre. Para Barth, el evento de la revelación es Jesucristo, aunque el trino Dios
todo el sujeto de la revelación. Mencionaba, Dios Padre, por su decreto eterno, decidió revelarse en Cristo. El Hijo ejecuta el decreto, el Espíritu Santo consumó la revelación y permitió que el hombre la contemplara. La revelación continúa hasta hoy, pues la venida de la palabra de Dios al hombre es un hecho que se prolonga en la historia, porque Dios viene al hombre en esa palabra. Más aún, solo se puede llamar revelación si el hombre la reconoce y la recibe. Nuevamente entonces estamos frente a este subjetivismo extremo. Barth rechazaba el concepto de revelación progresiva. La revelación solo se da cuando el hombre logra reconciliarse con Cristo. ¿Qué pensaba Karl Barth respecto de Dios? ¿Cuál era el concepto de la teología propia que él tenía? Sus biógrafos y estudiosos, los que han estudiado a profundidad la influencia de Barth, hablan de que este pensador fue impactado por Calvino y otros reformadores. Fíjese usted que Barth enfatizaba la soberanía y la trascendencia de Dios. Él llegó a acuñar este concepto del el absolutamente otro o el totalmente otro. El hombre entonces puede llegar a conocer a Dios solo si Dios decide revelarse a él. Pero aunque Barth usó la terminología de Calvino, les daba diferentes significados o connotaciones a dichos términos. Fíjese usted, para explicar la elección, Karl Barth enfatizó la elección de Cristo en lugar de la del hombre. Jesucristo es ambas cosas, decía él, sujeto en cuanto al lector y objeto en cuanto elegido. Este es un ejemplo, señalábamos, de lo que se llama la teología dialéctica, en donde se hacen definiciones o declaraciones en contraste. Barth estableció que todos los individuos son elegidos en Cristo, pero rechazó la noción del universalismo. Esto puede parecer una contradicción. Decía él, Dios en su gracia eligió a Cristo y a través de él el hombre es elegido y reconciliado con Dios. Un poco extraño el concepto soteriológico que tenía, que claramente devenía de su pensamiento de la teología propia, es decir, qué pensaba Barth respecto de Dios. ¿Qué pensaba Barth respecto de Cristo? ¿Cuál era la cristología barthiana? En su teología, Barth enfatizó la centralidad de Jesucristo. Él admitió que Cristo debía ser el punto crucial e inicial y el centro de la teología. Según él, sin Cristo no hay revelación. Para él, el Evangelio comienza con el decreto eterno, la elección de Jesucristo. Barth enseñó que la predestinación es la elección de Jesucristo. Esta resignificación del concepto calvinista, ¿verdad? Más aún, decía él, Cristo es el Dios elector y el hombre elegido. Para Karl Barth, la elección de Cristo significa la elección de una comunidad. Cuando explica la doble elección, enseña que Dios y Cristo se hicieron réprobos, tomando sobre sí mismos las consecuencias que el hombre, el pecador, merecía. No hay problema con este planteamiento, ¿verdad? Al mismo tiempo se elige a la humanidad que gana la salvación y desde luego también la participación de la gloria de Dios. Barth hablaba de la comunidad de los elegidos como el Israel que resiste su elección y la iglesia que es la base de su elección. Finalmente trató el tema de la elección del individuo, el otro, la multitud en la cual nadie se excluye. Por esta conclusión en la que Barth rehusó referirse a los no elegidos, en un sentido diferente a los elegidos, claro. A Barth se le acusa de universalista, es decir, de creer que finalmente toda la humanidad sería salva. Como Cristo llevó los pecados de toda la humanidad, por definición entonces aceptamos
que la humanidad también va a ser salva, total y absolutamente en favor de Cristo, o por el favor de Cristo. Ahora, Barth nunca negó, dicen los expertos, nunca negó tajantemente su idea de la universalidad de la salvación. ¿Qué podemos entonces resumir de la teología de Karl Barth? Se pueden decir muchas cosas positivas de él o sobre su teología. Primero, rechazó su formación liberal y reconoció la necesidad de volver al estudio de la Biblia, lejos de la especulación filosófica liberal. Barth recitó a Dios con un alto concepto. Barth habló de soberanía y habló de trascendencia, cuestiones que confrontaban seriamente su pasado liberal. Barth habló de la centralidad de Cristo en todas las escrituras, y eso es a todas luces muy valioso. Cabe observar, hermanos y hermanas, algunos defectos en su teología. Primero, negó la inspiración e inerrancia de la Biblia y retuvo de todas maneras la perspectiva liberal concerniente a la alta crítica que tanto daño le hizo digamos, al planteamiento conservador en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX. Negó la posibilidad de hacer declaraciones proposicionales, en términos de doctrina. Barth señalaba que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que llega a ser la palabra de Dios. En otras palabras, como habíamos señalado, Barth hace un énfasis muy potente respecto de la subjetividad en su enfoque de la Biblia. Rechazó, entre otras cosas, la revelación general, que está claramente expresada, por ejemplo, en el Salmo 19, en Romanos 1, del 18 al 21. Barth dice en sus biógrafos y estudiosos que tenía un problema en definir concretamente la diferencia entre revelación e iluminación. En fin, Barth tenía cosas positivas y tenía cosas negativas. Bueno, sin lugar a dudas que hay mucho paño que cortar, decía mi abuela. No vamos a agotar el tema en 15 minutos, pero tengo la esperanza de que esto ayude a que usted personalmente comience un estudio de la teología de Barth. Muchas gracias. Dios les bendiga.